pensemos en una tarde cualquiera caminando por la colonia Roma. Alguien pide un café de especialidad, sobre la calle de Mérida, admira los edificios de estilo francés y de pronto descubre que bajo esa banqueta tan perfecta está pisando algo completamente distinto. Claro, lo que solía ser un potrero polvoriento. Exacto, un potrero comprado por un payaso de circo, ni más ni menos. Pues hoy vamos a raspar ese asfalto. El objetivo de este análisis a fondo no es repasar fechas en un libro de historia que, seamos sinceros, nadie quiere leer. Sí, no, eso sería aburridísimo. Totalmente. Más bien, vamos a usar una verdadera máquina del tiempo visual. Tenemos sobre la mesa fragmentos, notas y un análisis basado en un documento súper fascinante. Así es. Me refiero al video llamado Viaja al pasado, el México de antaño captado por las primeras cámaras, que es del canal de YouTube Biografías y Anécdotas. Y la misión de hoy es responder a una duda gigantesca. O sea, ¿cómo diablos pasó México de ser un valle lleno de calles de tierra, canales navegables y carretas a convertirse en una de las manchas urbanas más colosales del planeta? Y yo ya diría algo más importante, entender qué nos dicen todas estas imágenes congeladas sobre los instintos de supervivencia de la gente que caminaba esas mismas calles hace un siglo. Claro, la vida cotidiana. Pero, para que nuestra máquina del tiempo funcione, primero tenemos que entender la tecnología de esa época. Fíjate que sí. No estamos hablando de sacar el teléfono y tomar una ráfaga de fotos. La fotografía más antigua que se conserva de la Ciudad de México es del año 1843. ¡Wow! 1843. Sí, es una placa de la estación La Villa. Y lo que vemos ahí no es para nada la bulliciosa zona urbana de hoy. La foto muestra una estructura construida sobre un terreno que pertenecía a la antigua y enorme hacienda de Santa Ana de Aragón. Ah, claro, esos terrenos que después creo que se compraron para el ferrocarril, ¿no? Exacto, décadas después, por ahí de 1878, para trazar la vía del ferrocarril mexicano. Y aunque hay menciones de que hubo intentos fotográficos en 1840, esta placa del 43 es nuestra ancla visual más sólida. Y debe ser impactante verla, me imagino. Lo es, porque el paisaje es casi rural. Se ve silencioso, vasto. Es un vacío donde hoy, solo vemos un horizonte completamente bloqueado por concreto. A ver, vamos a desmenuzar esto. Hacer este recorrido es vital porque, para quienes nos escuchan, transitar por la metrópolis hoy toma un significado completamente distinto. Es, no sé, casi como tener visión de rayos X. Definitivamente te cambia la perspectiva. Sí, para la gente que pasa horas atrapada en el tráfico del viaducto, saber qué había ahí abajo del pavimento lo cambia todo. Estar en un embotellamiento se siente diferente si sabes que estás estacionado sobre un antiguo río entubado, ¿no? Claro, o sobre el patio central de una hacienda olvidada. Exacto. Pero bueno, para entender este monstruo de asfalto, creo que hay que empezar por cómo nos movemos. Porque el transporte dictó el ritmo de la modernidad. El transporte es el arquitecto invisible de cualquier ciudad. A finales del siglo XIX, la capital dependía por completo de la tracción animal. Las fotos documentan muchísimo los tranvías de mulitas. ¡Ay, los tranvías de mulitas! ¡Qué locura! Sí, y como la cámara requería tiempos de exposición muy largos, en las fotos a veces las mulas se ven como fantasmas borrosos. Ajá, por el movimiento. Justo. Hay una toma padrísima en la Plaza Lerdo, lo que hoy conocemos como la Plaza de Los Ángeles en la Colonia Guerrero, donde se ve uno de estos vagones. También hay otra de 1885 con un tranvía de mulas ahí a un costado del Zócalo. Y el detalle importante aquí es la infraestructura, ¿verdad? Así es. La inmensa mayoría de estos vagones no se hacían en México. El país no tenía la industria pesada, así que se importaban de Estados Unidos y se adaptaban a las vías locales. Pero luego ves las fotos un par de décadas después y el contraste es brutal. Las fuentes dicen que los primeros autos de combustión llegaron en 1903. Ajá. Y para 1910, ¡boom!, hay un salto tecnológico abismal. Ves al entonces presidente Porfirio Díaz inaugurando la ruta de tranvías eléctricos hacia Xochimilco. En el famoso tranvía presidencial Anáhuac. Ese mero. Es que es como ver a una sociedad pasar del internet de acceso telefónico a la fibra óptica en un abrir y cerrar de ojos.
La infraestructura era vieja, pero la velocidad del cambio era imparable. Y fíjate, si conectamos esto con un panorama más amplio, esa electrificación y motorización trajo una consecuencia urbanística súper implacable. Porque el coche exige espacio, ¿no? Exacto, exige espacio, pavimentación y promete velocidad. Si avanzamos a las fotos de finales de los años 40, a la inauguración del viaducto Miguel Alemán, los datos son reveladores. Para ese momento la capital ya tenía 3.5 millones de habitantes. 3.5 millones, ok. Sí, pero la tasa de motorización era apenas de un automóvil por cada 42 habitantes. No me digas, un coche por cada 42 personas. Así de bajo era. ¿Y ya estaban construyendo vías rápidas masivas? O sea, para la gente que hoy nos escucha y está rodeado de miles de autos a vuelta de rueda, en esa misma avenida, debe sonar como una broma pesada. Lo parece, pero nos revela la lógica de esa época. Estaban diseñando la ciudad basados en una promesa de modernidad que importaron. Claro, el sueño americano del coche. Justo. Construir el viaducto en ese momento fue una profecía autocumplida. Diseñaron la ciudad para el auto y terminaron forzando a la población a comprar autos para poder cruzar esa ciudad que acababan de dividir con autopistas. Es como comprarle ropa 3 tallas más grande a un niño esperando que crezca. Y luego te das cuenta de que esa ropa pesada en realidad obligó al niño a mutar y crecer desproporcionadamente hasta ser un gigante incontrolable. Esa es una excelente analogía. Y claro, esa visión de meter coches por donde fuera provocó que la ciudad se desbordara. Ya no cabía en el centro y empezó a tragarse la periferia. Antiguas haciendas y pueblos enteros, devorados por el asfalto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Volvamos al ejemplo del inicio, la colonia Roma. Hoy es sinónimo de galerías, de arte, librerías y restaurantes. Pero sus raíces son puro aserrín de circo. Es una paradoja urbana fascinante. A principios del siglo XX, Walter Orin, que era el dueño de un circo itinerante súper exitoso, juntó capital para volverse desarrollador inmobiliario. De payaso y dueño de circo a magnate de bienes raíces. Tal cual. En 1902 compró muchísima tierra al poniente en los famosos potreros de Romita. Y compró ahí porque, gracias a los nuevos tranvías, esos terrenos baratos de pronto quedaban a minutos del centro. Quería hacer una colonia de élite, ¿no? Con camellones y toda la cosa europea. Exacto. Su visión era fraccionar para la clase alta. Y lo más curioso es que el circo dejó su marca en el mapa literal. Resulta que Orin bautizó las calles de su colonia con los nombres de las ciudades mexicanas donde su circo había vendido más boletos. Un dato buenísimo. Sí, por eso la gente camina hoy por Mérida, Orizaba, Puebla o Jalapa. Es el mapa de una gira de circo convertido en asfalto. Y funcionó. Familias adineradas como la familia Lam fueron de las primeras en construir ahí. En el archivo hay unas fotos impresionantes de 1908 en la esquina de Mérida y Puebla, con esas mansiones porfirianas. ¡Wow! Pero bueno, ese desborde no solo fue para los ricos en el poniente, ¿verdad? No, para nada. Al oriente, las fotos aéreas nos muestran contrastes súper dramáticos. Hay imágenes de 1964 del cruce de la calzada Zaragoza y Ermita Iztapalapa. Ajá, una zona súper transitada hoy. Sí, pero en la foto, si miras al fondo bajo el volcán La Caldera, solo se ven unas cuantas casas precarias en un páramo gris. Esas casas aisladas eran el mero inicio de Ciudad Nezahualcóyotl. ¡Qué locura! La presión demográfica empujando a la gente al lago seco. Lo que hace 60 años era casi inhabitable, hoy es de las zonas más densas del país. Y la forma en que reciclan los edificios por ahí está de no creerse. En esa misma foto del 64 se ve una mole de concreto. Ese edificio fue la cárcel de mujeres desde 1954 hasta el 82. Sí, el famoso penal. Y luego, décadas después, resulta que se convirtió en aulas. Hoy es la UACM Casa Libertad. Literal, la ciudad recicla sus muros para sobrevivir. Y no solo muros, también devoró ecosistemas y cambió la topografía. Las placas muestran el pueblo de Mixcoac en el 37 o Coajimalpa todavía en el 59, luciendo como pueblitos agrícolas desconectados. Y hoy son puros corporativos y vías rápidas. Exacto. O peor aún, las fotos de los años 20 documentan cómo entubaron el canal nacional en zonas como San Marcos Mexicalticingo y Churubusco. Donde antes había canoas transportando verduras, hoy pasan tráileres. A ver, un momento. Quiero detenerme aquí porque esto me hace mucho ruido.
transformar una ciudad de agua en asfalto, o sea, ¿realmente era necesario sepultar todos los canales? Es un punto polémico sin duda. Sí, porque nos venden la idea de que toda esta pavimentación fue progreso puro. Pero yo veo estas fotos de vías acuáticas y me pregunto si no fue solo una forma de borrar la identidad original nada más para hacerle espacio al coche. Fíjate que es un debate histórico complejo. Para el urbanista de principios del siglo XX, la respuesta era un rotundo sí. Hay que entender el contexto de higiene de la época. El tema de las infecciones, me imagino. Exactamente. Los canales se habían vuelto focos severos de infección por el mal manejo de desechos. El riesgo de cólera era gravísimo. Para los ingenieros, mantener agua estancada con una población que se estaba duplicando era simplemente inviable. Ok, entiendo el punto de la salud pública, de verdad lo entiendo. Lo veían como un triunfo logístico y sanitario. No podías operar una ciudad industrial con infraestructura del virreinato. Pero la fiebre de la modernidad también destruyó cosas que no tenían nada que ver con el agua estancada. O sea, hablemos de la arquitectura que tiraron solo porque estorbaba a la nueva traza vial. Ah, claro. El caso del Colegio Seminario de México es dolorosísimo. Sí, una joya virreinal al lado de la catedral, no. Fundado a finales de 1691, sobrevivió siglos, pero pues no sobrevivió a los planificadores urbanos de 1933. Lo demolieron por completo porque simplemente no encajaba en la nueva geometría vial. Y lo peor es que 50 años después, esa mentalidad de destruir por destruir seguía igual. Pensemos en la librería de cristal. Uf, otra tragedia urbana. No era una ruina vieja, era una obra contemporánea hermosa de 1941 del arquitecto Arturo Sá. Era el corazón intelectual. Pero en el 73, con la excusa de ampliar la Alameda, le pasaron los buldoceres. Y eso que hubo muchísima resistencia, ¿eh? Sí, el escritor Martín Luis Guzmán lideró una defensa férrea, muy pública. Pero fue inútil. La maquinaria del progreso, entre comillas, no escuchaba a nadie. Lo verdaderamente fascinante aquí es cómo la fotografía altera nuestra relación con lo que ya no existe. Ante tanta demolición, los químicos fotográficos asumen la carga de la memoria. La lente usaba haluros de plata. Espera, ¿haluros de plata? O sea, ¿los componentes químicos de los rollos y placas antiguos? Chico, hay una foto súper conmovedora del antiguo convento de la Merced, que fue fraccionado. ¿El que tiene las marcas en la pared? Ese mero. Se ven locales comerciales nuevos construidos sobre la antigua iglesia, pero dejaron en pie el muro contiguo original, y ahí claramente se ven las siluetas de las arcadas demolidas. Son literalmente cicatrices arquitectónicas. Es la ciudad mostrando sus heridas a la cámara. Y bueno, hablando de cámaras, es imposible ignorar a la figura que monopolizaba las fotos en ese cambio de siglo. Porfirio Díaz, indiscutiblemente. Sí, satura el archivo. Está cortando listones en todos lados, inaugurando el Monumento a la Independencia, al lado del embajador francés Paul Lefebvre en el Monumento a Pasteur, o en medio de las fiestas de la Covadonga en el Tívoli del Eliseo. Y desde el análisis de estas fuentes visuales, esto tiene una explicación totalmente funcional. No se trata de evaluar la moralidad o las políticas de su régimen, sino de entender cómo el poder político descubrió la fotografía. Como una herramienta de propaganda, digamos. Exacto. Documentaban inauguraciones, sí, pero también mostraban el espacio público como un teatro de operaciones. Desfiles enormes, la simetría perfecta de las comitivas, los sombreros de copa. Usaban la cámara para proyectar la idea de un estado súper ordenado y moderno. Claro, para presumir ante el extranjero. Pero cuando los políticos se iban a sus palacios, ¿quién se quedaba en las calles? La gente común. Afortunadamente, las lentes también captaban esa vida cotidiana. Exacto. A veces apuntaban al caos, al peligro y la irreverencia de la calle. Porque los edificios mueren, pero la actitud de supervivencia ahí sigue. Por ejemplo, vámonos a 1922 en pleno Zócalo. La historia del hombre mosca. Esa. La gente mirando hacia arriba a la fachada de la Catedral Metropolitana porque hay un tipo, Babe White, trepando la piedra. Sin ninguna protección, ¿no? Nada. Visualicen la foto en blanco y negro. Este hombre escalando los relieves sin cuerdas ni arneses. Y abajo, miles de personas conteniendo la respiración.
Es una imagen que transpira esa necesidad de buscar espectáculo en medio de lo cotidiano. Y ese mismo humor callejero se ve en algo tan rutinario como el comercio. Las fotos capturan una parte clave de nuestra sociología, los nombres de las pulquerías. Las famosas pulquerías, que la élite quería esconder a toda costa. Sí, las querían invisibilizar, pero las cámaras las registraron. Hay lugares como El Amor en Peligro, operando en 1903 en Tacubaya, o La Flor Fina, en 1884. Nombres buenísimos. Y mi favorita, en el antiguo San Diego Churubusco, había un local junto a una tortillería llamado Me Estoy Riendo. Me estoy riendo. O sea, nombrar un local así frente a la dureza de esa época es pura resiliencia. Porque las fotos también nos recuerdan que la vida era durísima, todo menos un chiste. Las cámaras también captaron la miseria y el desastre, claro. Sí, hay unas placas súper perturbadoras de los 30s con inundaciones tremendas en Tacubaya. No es nomás un charquito, el agua lodosa cubre las ruedas de los coches y la gente intenta cruzar sobre pasarelas inestables de madera. O los estragos de la guerra. Exacto. Miremos el reloj chino en Bucareli en 1913. Para dar un poco de contexto, fue durante la Decena Trágica, 10 días de bombardeos en el centro. La foto muestra el reloj acribillado, destrozado, y aún así, la ciudad sangraba y al día siguiente volvía a abrir sus comercios. Esto plantea una pregunta crucial para nuestro análisis. Después de secar ríos, demoler conventos, hacer autopistas y sobrevivir a la artillería, ¿ha cambiado realmente la naturaleza de la ciudad? ¿Tú qué dices viendo las fotos? La evidencia sugiere que no. Ves una imagen de la Merced en el año 1900, con mujeres vendiendo verduras sentadas en la tierra. O en 1904, a vendedores con guajolotes vivos a cuestas en el centro. O las trajineras comerciales en Xochimilco en 1901. Exacto. Cambió la tela de la ropa, demolieron la arquitectura antigua y pusieron cristal, pero la actividad es idéntica a la de un tianguis actual. En su núcleo, la ciudad sigue siendo un gigantesco mercado vivo, un espacio de supervivencia. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Después de revisar estas fuentes desde la silueta de la villa en 1843, los coches en los 40s, hasta el surgimiento de Nesa, me queda claro que esto no es simple nostalgia. No, son como radiografías de una entidad viva. Totalmente. La ciudad es un palimpsesto arquitectónico, o sea, un manuscrito gigante que sus habitantes borran, tachan y reescriben todos los días. Es un monstruo que secó sus lagos y devoró haciendas con tal de sobrevivir un siglo más. Y creo que eso nos obliga a cerrar con una consideración final muy interesante para nuestra audiencia. A ver, dinos. Pensemos en cómo documentamos nuestra vida hoy. Producimos millones de fotos digitales en estas mismas calles y asumimos que durarán para siempre. Pero dependemos de nubes digitales que un pulso electromagnético podría borrar en un segundo. Hoy sí, la fragilidad digital. En contraste, un cristal con químicos de 1843 o un papel de 1900 sobrevivieron revoluciones, temblores, inundaciones y demoliciones. Vaya resistencia material. Así que la pregunta para quienes nos escuchan es, de todos los miles de fotos que guardan hoy en sus teléfonos, ¿habrá una sola que logre sobrevivir 150 años físicamente? Cuando en el futuro intenten descifrar cómo vivíamos, ¿qué pruebas físicas van a encontrar? Híjole, es para quitarle del sueño a cualquiera. Esperamos que este recorrido haya cambiado la forma en que ven la banqueta que pisan a diario. La próxima vez que vean una calle muy ancha o un edificio mutilado, recuerden que están parados sobre ruinas que siguen respirando. Sigan escarbando bajo el asfalto y nos escuchamos en la próxima inmersión.